Asociación Capernaum. Hoy cuento con la presencia de Blas Molina, que es guardia civil retirado, sargento, cristiano y que acaba de graduarse en la Escuela de Teología de la CIEDE. Bienvenido, Blas, a la Asociación Capernaum. Muchísimas gracias, Ana, a vosotros por vuestra invitación de estar aquí testificando lo que me vayas a preguntar. Muy bien. Tú eres guardia civil jubilado, sargento. ¿Por qué te hiciste guardia civil y cuántos años estuviste en el cuerpo? Bueno, pues la verdad es que siempre me gustó la Guardia Civil. Teníamos en mi familia mucha relación con la benemérita institución. Mi padre era somatén armado. Somatén era pues una agrupación de hombres buenos, de reconocida honradez, que auxiliaban a la sociedad en problemas que tenían, también colaboraban con la seguridad del Estado. Y la Guardia Civil pues estaba siempre en casa. Éramos como una familia y pues yo recuerdo cuando vivíamos en el campo, los veranos nos íbamos a un cortijo grande que teníamos ahí en la zona del Portalgo. Pues mi abuelo recogía la firma, mi padre también, las firmas que recogíamos en las presentaciones y se siguen recogiendo en las presentaciones de los servicios que realizábamos antes a pie. Me acuerdo que era impresionante. Yo los veía, entonces llevaban mosquetón, yo te estoy hablando, pues yo era jovencito, entonces llevaban el mosquetón, el Mauser español, y en invierno llevaban su capa, y no era lo que me impresionaba a mí el fusil que llevaban al hombro, sino el silencio que llevaban, la fidelidad, cómo iban ellos a una cierta distancia uno de otro, 8 pasos, lo reglamentario, para evitar las sorpresas, el ataque y demás, ¿no? Entonces, esa fidelidad en el cumplimiento de sus obligaciones y todo esto es lo que a mí me llamaba la atención de la Guardia Civil. El silencio y la seriedad imponían muchísimo. Y yo aprobé para el ingreso en el año 76, ingresé en febrero del 77 y la mayor parte del tiempo estuve destinado en la unidad orgánica de Policía Judicial. Y en cuanto a la pregunta que me hace del tiempo, pues sinceramente que uno no deja de ser guardia civil. Eso creo que lo llevamos en la sangre ya. Y ahí en la academia me parece que lo que nos hacen es que al ver esto nos tratan de una manera que este sello se vuelve como algo indeleble. Es algo que llevas dentro, pero allí te lo resaltan como para grabarlo a fuego. Y así que aunque estoy retirado, me sigo sintiendo muy guardia civil, pese a circunstancias adversas que ha habido en mi vida personal, también profesional, que han influido en mi trabajo profesional, pero en alguna ocasión he hecho alguna intervención con peligro. Ya no tengo armamento, pero a veces no puedes dejar de socorrer porque está dentro de uno mismo. Y recuerdo que una mañana yo tuve que trasladarme a un pueblo de aquí al lado y resultó que al cruzar una calle, yo iba por una calle principal y había una calle perpendicular más pequeñita a la derecha en la que yo pues oí que había una reyerta y no le di mayor importancia. Pero al pasar la esquina oigo como un grito angustioso y me alertó las fibras sensibles de tal manera que lo que hice fue volverme inmediatamente hacia atrás con la sorpresa de que vi un joven que estami pateando a un anciano en el suelo. Pues yo llevo mi carnet de guardia civil, aunque retirado, y llevo también mi placa, que no es la estrictamente oficial, pero es como la oficial, y me identifiqué y allí pues pude poner fin a aquello. Entonces iba a aplastarle la cabeza con la pierna
y de inmediato la intervención rápida y eficaz, pues yo creo que evité una muerte segura. Entonces hablé con la familia y tal, me identifiqué y le dije que si ellos decidían denunciar, que yo haría una diligencia de posición de los hechos de conocimiento propio, aunque estaba ya retirado, y lo acompañé al ambulatorio. Ahí en el ambulatorio pues le hicieron el parte de lesiones y le dije, yo digo, si usted quiere, pues el parte de lesiones usted me lo presta, nos vamos al cuartel, yo hago una diligencia de exposición de los hechos de conocimiento propio y pasamos esto al juzgado, porque no hay derecho a lo que ha pasado aquí. El hombre lo hizo y bueno, pues yo sé que pues ahí evité una muerte. Y en alguna otra ocasión, pues también he tenido pues alguna intervención, ya no tan peligrosa como esta, pero también que siempre estamos. Siempre estáis servir y proteger. Sí, siempre estamos sirviendo y efectivamente y protegiendo. Muy bien lo has dicho. Yo es que vengo bueno, mi bisabuelo materno era guardia civil, imagínate, a finales del siglo XIX, principios del XX. Así te veo yo a ti tan arrimada a nosotros, te vi me parece que fue con el servicio cinológico, con los perros, ¿no? Hiciste sí. hace ya un tiempo. Sí. Y también, sí. Ahí está, sí. Y además también te vi alguna vez en el congreso nuestro de nuestra Asociación Cristiana de Policías. Allí fue donde efectivamente yo pensaba que tú eras Policía Nacional o Guardia Civil, pero... Pues mira, tengo una sobrina de 5 años que cuando le preguntas qué quiere ser, ella te dice, desde que empezó a hablar, que quiere ser general de la Guardia Civil. Ella lo tiene claro, siempre que dice ella dice, yo quiero ser... Pues sí, te saluda y ya desfila y ya sabe y todo. Pues lo conseguirá. Lo conseguirá seguro, sí. El uniforme tiene algo, tiene magia. El otro día me estaba hablando, los compañeros que nos retiramos, alguna vez nos juntamos, y uno dice, pues no tendría alguien infiltrado aquí de ETA o de Grapo, no habéis tenido. Digo, mira, yo creo que si se infiltra alguno, termina siendo guardia civil. Yo personalmente no tengo ningún temor, porque yo creo que termina siendo guardia civil. Y es un poco exagerado, digo, la verdad es que no. No, además, fíjate, donde vive mi madre fue cuartel de la Guardia Civil. Y ella, lo que era la sala de armas, ella ahora tiene pues la despensa. Pero nosotros seguimos llamándole, vete a la sala de armas a buscar tal cosa. Seguimos aún con la nomenclatura sí. de la Guardia Civil. Entonces, mira. Bueno, y mi abuelo fue el hijo de ese bisabuelo, Guardia Civil, estuvo en el ejército también. Ajá. Fue teniente en el ejército, sí. Así que bueno, mira, algo de cercanía y en los genes se lleva. Sí que se lleva. Hija del cuerpo prácticamente ya se podría decir. Tu padre no fue, pero eres nieta del cuerpo. Sí. Nieta, sí. Blas, tú estuviste al mando del equipo de la Policía Judicial en tus años en la Guardia Civil. Vamos a hablar de tu trabajo. Viviste el crimen de Puerto Urraco, que pertenece a la historia negra de España. Tu participación, además, fue decisiva en la detención de los autores de la masacre y has llegado a decir que cuando ves las imágenes aún puedes oler la sangre de lo que pasó ese día. Para la gente que nos escucha y que a lo mejor no sepa lo que pasó en Puerto Urraco, ¿puedes hacerme un resumen de lo que vivisteis ese día y cómo se llegó a esa situación? ¿Por qué se llegó a esa situación? Cuando llegué a Villanueva de la Serena, procedía de Ávila. Yo por mi parte estudié me gustó mucho criminología y yo tenía algún libro y solicité policía judicial porque la verdad es que me gustaba mucho. Y fui destinado, aprobé con plaza
fui destinado a Villanueva de la Serena y allí pues ya tuve yo conocimiento de que había dos familias allí en Puerto Urraco. No gente mala, gente buena, que no tenía antecedentes ni nada, solamente que eran dos familias allá por la década de los 60, principio, mediados de los 60, que dos familias, los Izquierdo y los Cabanillas. Los Izquierdo le decían los Patapelás y a los Cabanillas le decían los Amadeos, porque el abuelo era Amadeo y había otro hijo también Amadeo. Bueno, entonces, pues ellos vivían en Puerto Urraco, tenían las tierras juntas, separadas por unas lindes, que algunos se metían con el arado un poco y ya se molestaba el otro, y en fin, cositas que al perro flaco, como decimos en nuestro refranero tan rico castellano, al perro flaco todo se le vuelve en pulgas, porque no eran motivos para ello. Lo que pasa es que de las reyertas, cuando no hay perdón, cuando no hay satisfacción de la ofensa hacia la otra persona, lo que acontece es que la otra persona se hiere. Por eso pedir perdón es muy importante siempre, y ponerse en la circunstancia del otro. Había posiblemente, también se habla de amoríos, porque ellas, las hermanas Izquierdo, eran solteras, igual que, perdón, los Cabanillas. Y entonces parece que había algo de amoríos entre ellos que no era muy correspondido. Las tierras estaban juntas, en fin, eran también ellos ganaderos, los dos, tenían muchas tierras, eran terratenientes. Unos eran muy creyentes de lo que es la religión propiamente dicha. Otros no lo eran tanto. En fin, había algunas diferencias, que esto pues termina en una reyerta. En esa reyerta hay otra reyerta más grande y se va formando una espiral de venganza cada vez más ascendiente. Y comienza con un pequeño apuñalamiento, con una navajilla de comer, de cortar en la sierra, como aquí hacemos en la sierra nuestra, de coger el pan y el fiambre y cortar así, ¿no? Abajo el pan y arriba. Y ellos pues así, extremeños y andaluces somos muy parecidos. Y pues con esa navajilla pues apuñala uno de los Izquierdos, Jerónimo, creo que era Jerónimo Izquierdo, a Amadeo Cabanillas, me parece a mí que fue, sí. Y entonces, pues, no estaba el hospital de Don Benito Villanueva, entonces hecho, entonces lo llevaron a Badajoz. Y claro, parece ser que la herida no era, según me informaron algunos lugareños, no eran heridas de muerte, pero si le hubieran taponado, o hubiera hecho torniquete o lo que hubiera sido unos primeros auxilios, posiblemente hubiera llegado vivo a Badajoz. Pero murió desangrado en el camino. Es condenado a 30 años de reclusión mayor, me parece que fue. Sale a los 28 por buena conducta y sale desterrado a Monterrubio de la Serena, un pueblo donde pertenecía la pedanía de Puerto Urraco, que era un pueblo de unos 100 habitantes, no tenía más. En verano a lo mejor llegaría a 150 o 200 quizá, porque viene de fuera las familias a ver al pueblo y tal. Y allí en Monterrubio, pues Antonio Cabanillas, el padre de las dos niñas muertas, que fueron las dos primeras en caer, Antoñita y Encarnita, me parece a mí que era. Él tendría que ir a hacer alguna cosa ahí. Algunos dicen que fue a buscarle la boca, porque él no podía permitir que su hermano estuviera muerto y él, aunque hubiera cumplido condena, estuviera vivo. No sé si sería eso, como me informaron algunos, o que el hombre pues tenía que hacer alguna cosa y se encontraron o cruzaron algunas palabras o lo que fuera, no lo sé. La cuestión es que tuvieron un encuentro y Jerónimo vuelve a apuñalar al hermano de Amadeo, que es Antonio Cabanilla.
vuelve a prisión otros 30 años y él parece que allí se suicida. No puede soportar la pena y se suicida. Yo ya voy destinado el 3 de mayo, el Día de la Cruz. Fui destinado a Villanueva de la Serena en el 87 y entonces pues procuro, ya cuando tomo posesión del cargo y demás, pues recibo alguna información escasa porque aquello parecía que ya estaba calmado y nadie quería, tú sabes que muchas cosas las descubriríamos y si tuviéramos mayor colaboración ciudadana, que a veces es muy poca colaboración ciudadana, por no decir prácticamente ninguna, pero muchas cosas andarían mejor si la ciudadanía pues colaborara más, pero a veces somos muy cómodos y evitamos que nos molesten con declaraciones, juzgados, historias, enemistades, pero sería muy interesante que la ciudadanía nos apoyara también, porque no podemos estar necesitaríamos un guardia civil para cada español, y eso no puede ser. La cuestión es que siguen las reyertas porque alguien pega fuego a la casa de las dos hermanas Izquierdo y de la madre que está allí en Puerto Urraco. Parece ser que por el escalón de la puerta, entre la puerta y el escalón, vaciaron varios litros, no sé si era gasolina mezclada con aceite o de motor, no recuerdo la investigación que se hizo de aquel incendio, del componente, pero creo que era gasolina con aceite de motor. Entonces, por el escalón de la puerta, clac, 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 volcaron todo. Y claro, todo el suelo cuando se llenó de aquel líquido, pues prenderle fuego y salir corriendo de allí de madrugada en un pueblo que en una hora donde todo el mundo está durmiendo, pues es muy difícil demostrarlo. Moralmente puedes decir, mira, todo va por aquí, pero al faltarte elementos de juicio, pruebas testificables y todo esto, moralmente puedes saber de dónde puede proceder porque son una familia contra otra y una venganza, pero no pudimos demostrar nada. Muere la madre de los Izquierdo y las dos hermanas se salvan. Cuando yo llego allí a Villanueva de la Serena, un poco más tarde ya me llaman, me requieren en Monterrubio de la Serena, del cuartel de Monterrubio de la Serena, porque había dos hermanas allí que parecían que estaban locas, las hermanas Izquierdo, allí fue donde yo las conocí. Pues gritando palabras injuriosas contra la Guardia Civil y contra un médico allí, no sé por qué. La cuestión es que pues entonces yo llevaba uniforme, todavía éramos investigación y atestado, no vestíamos de paisano todavía. Pero bueno, yo me personé allí, ella quería hablar con el gobernador civil, yo me vestí de paisano, me presenté como gobernador civil, venga señora y tal cual, así procurando de ayudar a hacer, pero no, imposible tampoco. No pude instruir diligencias por insultos y etcétera, y llevé el atestado con la información que podía al juzgado y ese fue el primer contacto que yo tuve con las hermanas Izquierdo. Luego ya hasta el año 90 no supe más nada, solamente que yo llevaba 2 meses haciendo 24 horas todos los días, era operación verano y el equipo de policía judicial nos quedamos 3, el sargento se fue también de vacaciones y entonces estábamos prácticamente 24 y 24 y 24. Y ya le dije yo al teniente Patricio, que se fue ascendido a capitán, un oficial lo quiero mucho, le dije, digo, no hay derecho a que porque seamos militares, es que llevo 2 meses aquí sin salir, yo tengo una esposa, tengo 2 hijos. Digo, yo es que me voy, si me quieres disciplinar, me discipline ya, pero yo es que me voy, yo que necesito, que yo voy a salir loco aquí, ¿eh? Ya te he estado y tal, yo que necesito un día, por lo menos un día, deme un día para irme a comer con mi familia, era aquella Guardia Civil, entonces. Y ya me dice Patricio, dice, Blas, vete, pero por favor deja el teléfono, entonces no teníamos móviles.
deja el teléfono de donde vayas a estar. Entonces me fui al hotel La Torre, me parece que eran Miajadas en Cáceres, y allí pues estuve comiendo con la familia, salimos un poco y entonces yo cada media hora al camarero, mira, yo soy el encargado de policía judicial allí de Villanueva de la Serena, que me he escapado aquí para comer un poco, de estar con la familia, pero si hay algo que le he dado mi número al cuartel y tal. Usted no se preocupe, como usted tranquilo, báñese y tal, usted tranquilo, tranquilo que yo sé que a la media hora otra vez han llamado y tal, y preocupado, preocupado porque allí no tenía sustituto. Y a la media hora otra vez, mira, no, tranquilo, hombre, usted no se preocupe usted y tal. Digo, ahora si viene su relevo, que usted se va a las 2, dígaselo y tal. Sí, sí, yo le preocupo. Yo no se preocupe, cuando viene el relevo otra vez, mira, yo soy el cabo de jefe de equipo de la Guardia Civil mira, y sí, 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 ya me he informado, tal, usted tranquilo y tal. Y así pues no disfrutaba yo, porque con el móvil ya hoy es otra cosa, pero total que ya cuando llega la tarde-noche, pues yo no quería regresar al cuartel, yo lo que quería era disfrutar de todo aquel fresco del verano, de todos los maizales aquellos regándose por la carretera, aquí todo fresquito, y yo no quería llegar al cuartel, digo, y yo iba pues a 50, 60, despacito, disfrutando del viaje. Pero cuando llego me encuentro ambulancias allí, los rotativos azules de la policía, los ámbar de los servicios sanitarios, madre mía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digo, bueno, si yo estoy llamando cada 2 por 3 y sabéis que 2 hermanos se han vuelto locos, se han puesto a disparar en Puerto Urraco y hay un montón de muertos allí, vete para allá y tal y cual. Y ahora mismo, pues que cogí, me constituí en servicio y entonces en el furgón que teníamos antes de investigación y atestados, pues nos fuimos a Puerto Urraco. Bueno, y aquello era verdaderamente dantesco, aquello era horroroso. Ver tantos muertos ahí en el suelo, estuvimos toda la noche levantando cadáveres, allí pues envueltos en sangre, de levantar muertos allí. Vi a José Penco Nogales, esta criatura que venía con un coche, creo que era un R9, había llegado, había venido de llevar los heridos al hospital y al entrar fue abatido a tiros también, quedó muerto con la boca abierta allí también. Se ve la fotografía de la prensa, tengo yo aquí todos los periódicos de aquella época. En fin, aquello, ¿verdad? Nuestros compañeros también, los primeros en llegar fueron la patrulla del puesto de Castuera, la Guardia Civil de Castuera. A tiros también los recibieron, a 2 compañeros. Ahí tenemos a Trejo, que pues le dispararon antes de bajar. Trejo recibió un impacto de posta porque los hermanos estaban disparando con cartuchos que eran postas de caza, como garbanzos. Cada cartucho tenía por lo menos 7 postas, u 8 o 9 de aquellos. 7 postas, 3, 3, 6, quizás tuviera más de 7 postas. Entonces se veían los cristales de los parabrisas rotos por los postas y luego penetró, después de frenar la bala, el cristal del 4L del parabrisas, pues al Trejo, luego fue cabo, le entró por el pecho, rompió una costilla y se le quedó a 5 milímetros de la arteria aorta. Trejo pudo morir en el acto, fue un milagro. Y Calero también, que era el conductor del 4L, que conformaban la patrulla de Castuera, del puesto de Castuera, que fueron los primeros ahí en llegar y recibir los tiros, pues también recibió un disparo, en la rodilla se la rompieron. Y bueno, pues allí abordaron el pueblo los hermanos Izquierdo, de manera que eran todos allí carne de cañón, porque estaban sentados esas criaturas, todos en las puertas de sus casas, tomando el fresco de la tarde-noche, cuando
se ponen a disparar indiscriminadamente con 2 escopetas repetidoras, 2 Franchi, que la compraron ellos, eran cazadores, pero vamos, que estos hombres no tenían antecedentes policiales ninguno, ni judiciales ni nada. Las fichas que tenían eran blancas, que precisamente un comandante de puesto curioso, porque las fichas blancas en aquella época no tenían la obligación de tener fotografía, y yo, pues, aquella noche investigando todos los archivos y todo para informarme de todo, pues entré en el fichero y vi la fotografía de los hermanos, que estaba con ficha blanca, que es de trámite administrativo, no son las rojas, que son delincuentes, la amarilla próxima a delincuencia, la azul es desaparecido, etcétera, ¿no? Pero la blanca era un trámite administrativo sin... Y este hombre no tenía ni ficha roja ni tenía nada más que la blanca. Pero ahí estaba la fotografía, por eso pude identificarlo cuando lo vi, si no, no lo identifico. Si no es por eso, seguramente que me mata. Pero al identificarlo pude parapetarme allí, porque yo a ellos no los conocía. Bueno, pues toda aquella noche levantando cadáveres y demás, el teniente coronel Dafonte, pues dio órdenes muy profesionales, nos dijo, no, solamente vamos a acordonar, no, porque en cualquier momento podíamos morir. Entonces lo primero fue, como dice la ley de enjuiciamiento criminal, dar protección a los perjudicados. Entonces nuestra primera misión era dar protección a los perjudicados, consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, y en este caso teníamos allí las pruebas del delito, pues los cuerpos del delito, los muertos, los cartuchos vacíos, etcétera, ¿no? Y no teníamos problemas para identificarlos porque el pueblo ya los conocía, que eran los hermanos Izquierdo. Entonces toda aquella noche estuvimos acordonando aquella zona. Había un muchacho muy jovencito, recién salido del colegio, con su fusil allí frente de la casa de los Izquierdos. Un muchacho que tenía, como digo en alguna entrevista que me hicieron por ahí, estar por el instituto jugando con los compañeros y estaba haciendo trabajo de héroes, vamos. Y los dos nos miramos y yo le notaba su fortaleza interior, pero en su juventud también, digo, madre mía, qué lástima de muchacho, tendría 19, 20 años, no tendría más. Entonces ya al rayar el alba, pues yo como jefe de equipo de policía judicial, después de haber echado fotografías allí, de haber estado levantando cadáveres, levantando el plano, el croquis y todo, pues me auxilié del alcalde pedáneo con la finalidad de que él pues me llevara por el itinerario que siguieron los hermanos Izquierdo. Y al llegar al callejón que comunica la única calle que tiene el pueblo, porque es una calle larga, la calle Carrera, y a derecha e izquierda pues están las filas de las casas que hay. Entonces, al llegar al túnel que comunica la calle con la huerta, veo que Braulio, el alcalde pedáneo que me acompañaba, haciendo la reconstrucción de los hechos, pues se puso a correr, pero corría mirando hacia atrás, corriendo, y yo miré, pero ¿de qué corre este y tal? Y veo que entre la avena se levanta Antonio Izquierdo, que gracias a la fotografía que yo vi la noche anterior, le conozco. Porque si no, a lo mejor yo de seguida lo identifiqué. Si no, yo a lo mejor pienso que era algún vecino que estaría por allí haciendo sus necesidades fisiológicas o lo que fuera. Pero ya veo después que le saca la escopeta. Y digo, pues digo, comprendí de qué corría el alcalde pedáneo. Entonces yo me parapeté allí, desenfundé la pistola y le dije que se rindiera. Pero como no se rendía, que movía un poco la escopeta hacia mí, pues disparé 2 veces contra él intimidatoriamente porque yo no quería matarlo. Yo incluso pues, le pedí al Señor, que yo en mis servicios siempre procuraba orar para que protegiera al Señor a mis compañeros, me protegiera a nosotros, estar siempre sirviendo desde la dignidad y la honradez que debemos de servir. Y yo allí pues me encomendé al Señor y le dije, yo no quiero matar a este hombre, Señor, opera tú, porque es que él no, fueron
contarlo se tarda mucho, pero esos fueron unos segundos, pero que se te hacen eternos, ¿eh? Se te hacen interminables, ¿eh? Porque vivir eso cara a cara, después de haber estado viendo todos aquellos muertos aquella noche, fueron 15 abatidos a tiros y de los 15 al final resultaron muertos 9. Las 2 primeras en caer fueron las hijas de Antonio Cabanillas, niñas preciosas, niñas lindas. Y voy a reconducir un poco para centrarnos más. Hay que decir que tú eras el único cristiano evangélico entre los 200 guardias civiles que estabais allí ese día desplegados, que, bueno, evitaste 2 masacres y un linchamiento, incluso Antonio Izquierdo te pidió que le pegaras 2 tiros. Y esos 2 días el Señor, porque bueno, salen yo siempre me preguntaba cuando veía tus fotos, pues claro, yo sabía de Puerto Urraco mucho antes de conocerte a ti. Y había visto las fotos y siempre me preguntaba por qué salías con un lado de la camisa puesto encima del pantalón, sacado del sitio, hasta que tú me lo explicaste que tiene relación con que ese día el Señor, esos 2 días, te libró de morir 4 veces. ¿Cómo ocurrió eso y por qué llevabas esa camisa suelta? Pues enlazando muy bien lo que me acabas de comentar con lo que te acababa yo de comentar, efectivamente, cuando disparo a Antonio Izquierdo, pues al Antonio Izquierdo intimidatoriamente, pues él veía que yo iba en serio y entonces con voz de mando le ordené que levantara las manos, me obedeció. Entonces le dije que tirara la escopeta a una higuera que había allí al lado, la tiró hacia la higuera, le dije que se viniera a mí con las manos en alto y se vino hacia mí con las manos en alto, entonces lo pude detener. Pero en ese momento, este hombre, Braulio, sacó una navaja de grandes dimensiones, una navaja cabritera, de estas que tienen en el campo para desollar el ganado y en fin, pero una navaja, una faca, vamos, y fue a pegarle una puñalada mientras yo lo llevaba detenido. Claro, yo tenía que dar protección, en este caso al perjudicado, que es el que fuera el criminal, pero estaba bajo la protección de la seguridad del Estado. Yo no podía, por muy que yo estuviera de acuerdo con los pensamientos, vamos a suponer, de suyo, dejar que lo lincharan. Porque yo estoy para defender la vida y para que se haga justicia. Entonces, al lanzarle un tajo al vientre de Antonio Izquierdo, pues yo, como llevaba a Antonio Izquierdo cogido, así con esta mano izquierda, pues yo me giré para protegerlo y entonces ofrecí mi cuerpo ocultando el cuerpo de Antonio Izquierdo. Y entonces con la navaja me pasó por, yo no sé cómo no me sacó el taco intestinal. Esa fue la segunda vez que Dios me libró de morir. Hay una fotografía que estoy con los pies cruzados, que tengo la pistola así en la mano, es que estoy apuntándole al alcalde para que realmente se fuera. Estuve a punto de disparar al aire también, pero no disparé al aire, entonces estoy ahí medio cayéndome, tengo las piernas cruzadas y el brazo derecho extendido y el alcalde no se ve, pero lo estoy apuntando al alcalde. Luego me dice, Blas, compréndelo, es que este hombre tenía 2 familiares muertos. Digo, sí, yo lo comprendo. En un momento podemos tener todos un digo, yo no podía dejar que matara a mi detenido. Pero mi detenido es mío y lo defiendo yo. La justicia que haga luego lo que tenga que hacer, pero nadie tiene el derecho de tomarse la justicia por su mano. Y en ese forcejeo y todo, en el tiroteo y todo, pues tuve una subida tan fuerte de tensión que sentí que me estaba dando un infarto de miocardio. Por eso tengo el rostro desencajado ahí en la fotografía. Sí. Y aquí lo estoy viendo. Sí, nosotros la pondremos aquí también cuando lo edite. Tengo aquí mi historial de toda mi vida de recuerdo. Entonces, pues pasó eso, que luego ya cuando fui, me dijo el cardiólogo, me parece que se llamaba Fernández, vivía ahí en Villanueva, que este fue claramente un infarto de miocardio. Dice, lo superaste. Dice, pero ya tienes que... Luego ya más tarde me repitió, estoy tomando
para mantener una precaución. Y entonces pues sigo el tratamiento, pero gracias a Dios no morí. Y luego a los 2 días, el padre de las 2 niñas muertas, a mí me alertó las fibras sensibles el que una voz angustiosa estaba profiriendo el nombre de Antonio. Antonio, 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 Antonio. Digo, Antonio, digo, ¿qué hace aquí Antonio? Con sus 2 niñas que acaban de enterrarlas. Y claro, estaban las 2 hermanas Izquierdo declarando en el juzgado. Y todas las puertas del juzgado estaba llena de gente. Entonces yo me vestí de paisano para estar merodeando allí entre la gente y ver lo que podía pasar, porque había que prevenir lo que fuera, porque allí había una espiral de venganza entre las 2 familias cada vez más ascendente, y yo intuía que allí podía pasar algo otra vez y tal. Entonces yo fui de paisano con nuestro coche camuflado que teníamos ya, el Ford Escort aquel, tenía ya más de medio millón de kilómetros. y entonces pues cogimos y yo nos constituimos en servicio, y yo por allí de paisano, al oír aquellas voces y ver al padre de las 2 niñas muertas entre la gente, digo, amiga, tú vienes aquí otra vez a lo mismo. Y me fui hacia él, que yo no me había dado cuenta hasta hace poco, un informe semanal que lo miré, y veo como me estoy abriendo paso con el hombro entre la gente, porque estaba toda la gente apretonada, y yo voy abriéndome paso entre ellos, y la cámara me cogió desde arriba, y no me había dado cuenta yo de esa imagen, pero voy como perdido, voy con la mente, la llevo un poco como leyendo lo que allí iba a pasar, y intuyendo mucho, y llego a la altura de él y me dice, ¿yo puedo estar aquí o no? Digo, sí, usted puede estar aquí, pero haga usted el favor de retirarse de aquí. ¿Puedo yo estar aquí? ¿Sí o no? Digo que sí, que ya le digo yo que usted puede estar aquí, pero que es mejor que se retire de esta zona y venga usted, porque yo quería llevarlo. Yo intuía que llevaba o una recortada o una pistola o un cuchillo, no sé. Yo sabía que él venía a algo. Algo iba a hacer. Digo, este viene a vengarse ahora también de... Y entonces, pues como ya me opuso un poco de resistencia, y todos los periodistas allí, y todos apretando y todo, ahí se ven las fotografías, todo el mundo, pues claro, yo lo que hice, ya no tuve más remedio que cacharle. Entonces le obligué a ponerse bajo en el capó del coche, de un coche que había allí. Entonces le empecé a registrar, a cachar, y efectivamente había sacado ya de la funda un gran cuchillo de dimensiones grandes, lo había sacado ya de la funda, es decir, que ya dio inicio a la comisión del hecho delictivo, porque ya el cuchillo lo saqué entre la carne y el pantalón, estaba fuera de la funda ya, presto ya para obtenerlo más a mano. Entonces ahí se ve como en una fotografía él tiene la mano puesta así, como diciendo, me has quitado el cuchillo, no está tocándose. Y ya pues enarbolé el cuchillo allí para que se viera que había, y evitar pero fue una intervención también peligrosa, que pude, no tan peligrosa como las otras 3, pero sí también fue peligrosa. Y yo sé que fue el Señor el que me libró de morir de 2 tiros en el pecho, pues yo le veía como tenían los pulmones abiertos aquellas criaturas de aquellas postas, porque son disparos muy para caza mayor, son postas para caza mayor, o sea que allí no se salvaba nadie. Y invocando yo al Señor de que me ayudara para que Él me librara de tener que matar a esa criatura, pues me ayudó porque se rindió. De segunda se rindió. Si no, sí que hubiera yo muerto allí. Los 2 frente por frente, apuntándonos, o no hubiéramos matado los 2. Sí. Porque él me estaba apuntando y yo también le estaba apuntando.
Y después de los 2 tiros el hombre se ve que se vino abajo. Pero unos segundos aguantando una escopeta. Yo, como digo, muchas veces digo, no sé si sería hematidrosis, porque o fue psicológico después de ver todo aquello, pero yo saboreé la sangre en mi boca. No sé, es que yo me vi muerto, y ya mi propia sangre, quizás fue psicológico, que yo saboreé ya la sangre en la boca, de verme delante de la escopeta repetidora de Antonio Izquierdo y haber visto tantos muertos aquella noche. Fue horroroso. Sí, me imagino, me imagino. Verdaderamente horroroso. Es lo que el hombre puede hacer, la grandeza que el hombre lleva interiormente también, luego por otro lado la miseria. Bueno, algo te ocurrió a los 3 años, una historia muy bonita que me contaste, que te pasó algo con Jesús, que te diste cuenta de que estaba vivo, porque tú eres un guardia civil cristiano evangélico. Quiero que me cuentes esa experiencia. Pues la verdad es que es muy entrañable y yo cuando me acuerdo muy a menudo. Resulta que sé que tenía 3 años porque recuerdo que aún no había nacido mi hermana Camila y yo estaba más en casa de mis abuelos que en casa de mis padres. Y yo veía que mi abuelo, Miguel Molina Carrasco, cada noche que terminaba de cenar, pues en silencio se levantaba y se introducía en un comedor que teníamos enfrente de donde comíamos, que era una sala con un fogón, el comedor nuestro, con un fogón, su sofá, etc., ¿no? Y enfrente había otro comedor para invitados y había la mesa grande del comedor, estaba contra la pared y allí había una urna de cristal, un ataúd de cristal, y en el ataúd pues estaba un cuerpo yacente de Cristo muerto, pero yo no sabía con 3 años qué era aquello, no. Y otra vez que se levantaba mi abuelo, no hablaba, mi abuelo era como, para hacerte una idea, si tú te acuerdas de Heidi, de los dibujos Sí, animados, sí, es el sí, abuelo sí. de Heidi, que era así, parecía muy austero, hablaba muy poco, Sí. siempre estaba en lo suyo, era muy poco hablador, pero muy benefactor, era de gran corazón y siempre pues ayudaba cuando menos se lo esperaba la gente y lo veía y se quedaba como asombrado, como diciendo, este hombre que parece antisocial y todo, y luego como ayuda, ¿no? Mi abuelo dejaba una rendijilla de la puerta abierta de lo que después yo supe que era su oratorio, porque era allí donde entraba él a orar. Y, y yo tan pequeñito, pues por la rendijilla metía el ojo y veía cómo él se sentaba en una mecedora, cruzaba las manos y movía los labios. Parecía como si estuviera hablando solo. Y yo miraba al frente y veía el ataúd con el cuerpo de escayola pintado allí, que ahora sé que representaba a Jesús muerto. Y yo no sabía qué significaba aquello. Yo con 3 años, imagínate tú. Y otra vez yo cuando estaba solo en la casa, mis abuelos estaban yo entraba en aquella habitación y no paraba de entrar en aquella habitación y miraba los pies traspasados por los clavos, la sangre de los pies, luego la sangre de las rodillas. Seguía hacia arriba, le ponía pues el trapo, que Jesús fue, la vergüenza del pecado fue la desnudez Sí. de Adán y Eva. Entonces la vergüenza de la cruz está en que es la misma desnudez. Y luego seguía hacia arriba, veía las manos traspasadas por los clavos, la sangre, y llegaba hasta la cabeza, veía los hombros también magullados de la cruz y la cabeza pues con las heridas de las espinas en la frente. Y yo aquello me sobrecogía, me atraía, me causaba una impresión
que yo quería desentrañar, porque yo aquí veía un misterio tan grande de ver a mi abuelo como entraba allí, aquel muerto allí, con aquel colchón de seda tan bonito que estaba puesto, con sus lazos dorados. Y un día llega que yo estoy solo allí en esos paseos que me doy de los pies a la cabeza, y veo que una mano se pone encima de mi hombro, y era mi abuela, que me decía: hijo mío, es el Señor. Yo que sabía quién era el Señor, con 3 años, no me dieron instrucción ninguna. El Dios que hizo el cielo, la tierra, el que nos habita, el que vive en nosotros. Tú tienes vida, porque no, yo, con 3 años, pues un niño no. Pero resulta que llega Semana Santa, y el Viernes Santo, en Arroyo de los Jancos, donde yo me crié, entonces resulta que en esa Semana Santa, la procesión de Viernes Santo, el pueblo estaba oscuro porque no había luz, nada más que una bombilla en cada esquina, y de aquellas bombillas incandescentes. Y veo el ataúd de mi abuelo, del Cristo que de mi abuelo, a hombros, por toda una fuente que había con los caños dorados, con un pilar hacia abajo, o sea, la salida de... Y yo digo, pero si eso es de mi abuelo, si eso es lo que tiene mi abuelo allí. Y claro, a mí me llamaba la atención ver que todo el mundo iba por allí, detrás, toda la gente del pueblo, vestidos de negro, descalzos, con una vela en la mano y un redondel de cartón, de las cajas de los zapatos. Y hacía un agujero, metían la vela para no que cayera la cera. Y yo me metí allí en la procesión, y mirando a la gente, los pies, se oían, no sé si el ruido te llega, a los pies como arrastrándose, los pies descalzos, y aquello me sumía a mí en un misterio. A veces con 3 añitos, digo, pero aquí, ¿esto qué es? ¿Esto qué pasa? Había una sed de conocimiento tan grande en mí, que se producía a mí un vacío interno tan grande, que yo parecía que iba a explotar. Digo, ¿qué pasa aquí? Y todo el mundo callado, no hablaba nadie, y era tremendamente sobrecogedor ver a todas aquellas personas con los pies descalzos detrás del sepulcro en la procesión del silencio. Y yo los miraba a todos, miraba a uno, miraba al otro, diciendo, ¿qué tenéis? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Decidme algo. Y me miraba una ancianita también, que iba medio llorando también. La miraba yo, y dije, explícame. Quería que alguien me sacara de ese anhelo interior que tenía yo de conocer, de desvelar aquel misterio. Y luego vi cómo, al terminar la procesión, la imagen la volvían a meter otra vez en casa de mi abuelo, así sucesivamente, hasta que ya muere mi abuelo, y la llevaron a la iglesia. Y en el año 2004 o 2005 me dio por entrar a la iglesia del pueblo a recordar cuando yo hacía los cursillos de cristiandad allí de muchachillo. Vinieron unos misioneros, y yo me iba allí delante del sagrario de rodillas a orar en tiempos. Yo tenía algunos problemillas de pequeño, y yo me iba allí a subir al altar cuando no había nadie, porque al altar yo tenía mucho respeto de subir si no estaba el cura, si estaba el cura. Pero cuando no estaba el cura, yo me ponía allí delante de aquella cajita de 40 centímetros por 40 centímetros por 40 centímetros. Ahí estaba yo, de rodillas, pidiéndole al Señor por mis problemillas y mis cosas. Y yo tenía mucha conexión, porque yo me hice monaguillo después de todo aquello. Y ya con 50 años subí al coro, porque yo tocaba las campanas también para la misa. Y allí en el coro me encuentro la imagen de mi abuelo. Y allí fue cuando yo recordé el sueño que tuve, que desde pequeñito yo me asomaba desde los pies hasta la cabeza haciendo el recorrido, pero cuando llegué a la cabeza vi que el cuerpo se movió. En aquel sueño el cuerpo se mueve, gira la cabeza, el muerto, abre los ojos y me sonríe. Pero una sonrisa que es indescriptible. Parecía como si siempre me hubiera conocido.
fue una sorpresa para él verme allí, pero no me veas a mí ver cómo abrió los ojos aquella estatua y me sonríe. Y ahora entendí que el Señor me estaba queriendo decir que Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, que Él murió por nosotros para vencer a la muerte y resucitó para restaurarnos la vida que teníamos antes del pecado, antes de la caída en el Edén. Y bueno, pues fue algo precioso, fue impresionante. Bueno, vivimos en un país que tiene mucha tradición católica, cristiana católica, y cuando tú le preguntas a alguien que es ateo, que no conoce a Dios, y te dice, yo no quiero saber nada, la iglesia, los curas, la religión, sobre todo nombran a la religión, y con Dios, lo hemos hablado tú y yo, no hay que tener una religión, sino que con Dios hay que tener una relación, que la religión es como un obstáculo para conocer a Dios. Explícame un poco por qué tú piensas así. O en qué ayuda, por ejemplo, porque tú te he oído decir, la religión al principio ayuda, pero después sobra. Ya cuando conoces del Señor, al Señor. La religión propiamente dicha en sí misma no es nada. La religión viene de la palabra religar, que es decir, volver a ligar lo que antes estaba ligado. Antes el hombre estaba ligado a Dios. Había una unión perfecta entre Dios y el hombre. Pero aquella unión quedó rota a causa del pecado. Entonces, desde siempre el hombre desde la tierra ha tratado de querer subir al cielo, de querer retomar aquella relación. De hecho, el drogadicto busca a Dios en la droga. El alcohólico busca a Dios en el alcohol. La prostitución se busca, es el anhelo que tenemos de esa plenitud, de ser llenos, pero son caminos equivocados. Entonces, esa unión queda rota porque, claro, Dios es santo y el hombre es pecador. Y entonces hay un abismo inmenso que separa a Dios del hombre, porque Dios no puede tener comunión con el pecado, la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Entonces, lo que acontece es que el hombre se inventa la religión. La religión trata de jalar a Dios, de tratar, son como escaleras que trata de llegar como Babel, ¿no? Que trataron de llegar a ser como Dios, llegar al cielo, ¿no? Mediante sus propias obras buenas. Jeremías, me parece que es donde dice, no Jeremías, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. O sea, nosotros no podemos por nuestras propias obras pagar la deuda a Dios que le debíamos como consecuencia de nuestro pecado. Entonces, otras filosofías, budismo, hinduismo, etcétera, ¿no? Pero todo el mundo trata de una manera u otra de establecer esa conexión con Dios. Pero la salvación no es de abajo arriba. La salvación es de arriba a abajo. La salvación es Dios haciéndose hombre, viviendo en nuestra carne, y como el pecado está en la carne, a causa del pecado, lo que hace Dios es hacer justicia en su propio Hijo. Jesús toma nuestra carne de María y entonces Dios se hace hombre. ¿Y qué es lo que hace? Muere por el hombre para pagar a la eterna justicia lo que el hombre no podía pagarle a Dios. La persona que no conoce al Señor lo que hace es buscar mediante su propia justificación propia. Hay una parte en la religión que sí te puede ayudar porque te hace conocer de Dios, pero no te hace conocer a Dios. La religión podríamos compararla como a una muleta que tú te fracturas, la tibia y el peroné, vamos a suponer, y vas al traumatólogo y el traumatólogo pues te une la tibia y el peroné, te pone tus tornillos, lo que sea, te escayola y te dice, bueno, pues toma esta muleta y apóyate en la muleta. Cuando te sientas ya un poco, dice, ves apoyando un poquito
la pierna para que no te acostumbres solamente a la muleta. Ya va al mes siguiente y le dice el médico, esto está maravilloso, apóyate ya más en la pierna que en la muleta. Luego va al mes siguiente y dice, ya puedes caminar con tu pierna, pero no dejes la muleta, ve caminando, pero la muleta no te apoyes en ella, pero manténla en tu brazo por si das un traspié, apoyarte y no romperte otra vez la tibia y el peroné. Y va al mes siguiente y dice, mira, tira la muleta porque tú ya caminas bien. No es lo mismo conocer del Señor que conocer al Señor. Cuando tú tienes el encuentro con el Señor, te sobra la religión. Ujú. A mí me dicen, oye, es que tú no vas a misa con lo creyente que eres. Digo, mira, yo no tengo nada en contra de la misa, pero si es que yo tengo al Señor en mi corazón. Pero no, hombre, pero es que ahí está Dios. Mira, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Aquí lo dice la palabra de Dios. Como si alguna cosa de nosotros necesitara. Dios que hizo el cielo y la tierra, dice la palabra de Dios. ¿Qué templo o qué casa me haréis a mí? Si yo tengo por trono el cielo y la tierra por estrado de mis pies. Pues, Blas, te voy a hacer la última pregunta porque voy a englobar muchas preguntas en una, porque ya tenemos que llegar al final, ya llevamos más de una hora aquí, tú y yo. Tú formaste con tus compañeros, tanto de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, los Mossos, es decir, todos los cuerpos policiales, tanto a nivel estatal, autonómico y local, la Asociación Cristiana de Policías y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Trabajabas mano a mano con tu amigo el inspector de la Policía Nacional, Aurelio Martínez Osorio. Eran unos tiempos complicados porque había muchísimas prohibiciones, asociarse era poco menos que delictivo, ya no digamos sindicarse, pero bueno, ahí estuvisteis vosotros creando esta asociación. Quiero que me digas qué trabajo realizáis, qué importancia tiene el trabajo que realizáis para el Señor, cómo os usa a lo que es la vieja guardia, que sois vosotros, los jubilados de lo que me dices tú, la vieja guardia, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, y cómo utiliza Dios ya dentro de la asociación a la nueva hornada de policías y guardias civiles que están trabajando. Bueno, son varias preguntas. Sí, por eso, para que me hagas así. Luego si me salto alguna, tú me ayudas. Sí. Bueno, la verdad es que tuvimos muchas dificultades, pero era la década de los años 80, Franco murió en la década de los 70 y todavía, pues, pese a que nosotros tenemos un régimen militar de estructura interna que prohíbe la sindicación. Y entonces, en aquella época había un conato de sindicalistas en la Guardia Civil, que se mandaban cartas a los guardias de puertas y tal, y a nosotros nos llegó una, no sé si era un tal Rosa o no me acuerdo ya cómo era aquel muchacho. Claro, que no quiere ser guardia civil porque no sea, pero aquí tenemos estructura militar. Exacto. Eso siempre me ha llamado la atención porque lo he oído gente que protesta de que está dentro de la Guardia Civil y dices, ¿y por qué pasa esto? Y digo, pero vamos a ver, tú no sabes que la Guardia Civil es militar, te hubieran metido a Policía Nacional que no son militares, no sé. Aquí no cabe más que, como dice el Evangelio, el sí y el amén. Y se acabó. Y no tenemos, las órdenes son las órdenes. En el servicio, fuera del servicio, pues no se puede dar ninguna orden. Tiene que ser directa y no concerniente a... Pero bueno, el que no quiera ser, pues que no lo sea. Exacto. Y puede ser Policía Nacional, puede ser Policía Local, etcétera. Pero nosotros tenemos una estructura, y hay el día de que se quite. Yo no soy partidario de que se quite la estructura militar, desde luego. Bueno, la cuestión era que empezamos a tener ciertas experiencias con el Señor, porque es que es verdad, la palabra de Dios dice que el que busca halla, que el que pide recibe, el que llama se le abre. Entonces éramos algunos buscadores del Señor, que el Señor nos iba poniendo en nuestros corazones, a los que le íbamos buscando. Aurelio en Palma de Mallorca, Manuel Afán en Córdoba, Blas en Villanueva de La Serena. El Señor iba poniendo me dijeron un brigada de la Guardia Civil, también es creyente en Valencia, Miguel Rama, vizcaíno. Miguel es el secretario de
Aguzane. Aguzane es una archeña, orchancha, policía vasca. Es la presidente de nuestra asociación. Que el Señor fue moviendo los hilos, como Él sabe hacerlo. Yo cuando empecé a conocer las cosas del Señor, mira, yo hasta con mi mujer digo, no sé cómo le voy a hablar. Yo muchas veces entraba al baño a orar porque me daba vergüenza o que ella me dijera que yo estaba loco o lo que sea. Yo tenía comunión con el Señor, me entraba, porque yo me asustaba, lo mismo que cuando Saúl se escondió. Es algo muy especial. Entonces, cuando ella llamaba, digo, no, es que estoy un poco mal, pero ya salgo. En fin, así hasta que ya empezamos ya a hablar del Señor y a tener. Y entonces, pues empezamos a llamarnos entre nosotros. Oye, ¿por qué no nos reunimos y tal? Dice, madre mía, reunirse. Pues ahora estamos aquí más vigilados que tal con los sindicalistas que está viendo y tal y igual. Bueno, pero no tenemos que tener ningún problema, nosotros no somos sindicalistas y tal. Bueno, empezamos a llamarnos, empezamos a tener contacto entre nosotros. Nos reunimos en el 91, nos reunimos en Pinos Reales, la primera reunión que hicimos ya, se presentaron los estatutos en el 88, en el 89, un notario de Valencia. Fuimos aprobados y la primera reunión que tuvimos fue en Pinos Reales en el 91, que es precisamente la fotografía esta que yo te mandé, de que estoy con Aurelio en la puerta de la comisaría de policía de Badajoz. Nos reunimos allí, pues nos inscribimos, nos carteamos, al principio muy poquito porque otros no se atrevían a estar, por si pasaba algo, creíamos que allí había micrófonos o algo, con los cassettes aquellos de periodistas que se utilizaban antiguamente, de cinta. Y ya Aurelio era muy campechano, digo era porque murió, ahora en esta Navidad hará 2 años ya. Y entonces pues él rompió los hielos y empezamos allí pues todos a acercarnos más unos a otros. Cuando oramos al Señor y cantamos unas alabanzas a Dios, pues los ánimos ya se relajaron porque vimos que estábamos todos en conexión con Dios, en la misma línea de conexión con el Señor. Y entonces al terminar aquella reunión, yo tenía más días de descanso y Aurelio también tenía más días de descanso y le dije, te invito a mi casa. Él me puso de coordinador en Extremadura de la Asociación Cristiana de Policías. Y digo, vente, digo, ya que me has puesto de coordinador, digo, me vas a tener que echar un buen cable. Digo, quiero que te vengas conmigo para ir a predicar a los cuarteles de la Guardia Civil, a las comisarías de la Policía Local, Jefatura de Policía Nacional, Jefatura de Policía Local. Hecho, hermano, decía, venga, ahora mismo me voy contigo a tu casa y tal. Y allí estuvimos una semana o 10 días. Nos dimos a conocer al grupo de responsables de las iglesias evangélicas de Extremadura y nos pusimos en marcha. Empezamos a predicar por aquí tengo los periódicos, en Fuente de Cantos, estuvimos en Badajoz, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local. Bueno, hicimos una campaña. Yo me acuerdo que decían, Blas, vamos a ayunar, vamos a hacer oración, pero también vamos a hacer ayuno. Digo, con las cajas del Nuevo Testamento, porque yo también estaba haciendo de Gedeón allí en Badajoz, quería formar campamento de los Gedeones allí en Badajoz, que no pude porque tenía ya mucho trabajo, no formé campamento. Ahora sí quiero formar aquí en Jaén, ya tengo uno. Café con leche. Digo, vamos a azucarar el café con leche, digo, que sea un gazpachito o lo que sea para que sustenta un poco más. Dice, venga, Blas, que hace un estómago lleno de filete, vamos a seguir ayunando, vamos a fortalecernos en el Señor también con ayuno, que el Señor pues nos apoye y que sean muchos compañeros que conozcan al Señor. Repartimos Nuevos Testamentos, hicimos la presentación del Evangelio, dimos folleto de la Puerta a la Esperanza, que por cierto, ¿se ve bien? Sí, se ve. Y por aquí pues hablamos, por ejemplo, de que no es fácil servir a quienes te miran con recelo, reconozcamos el problema, es ingrato arriesgar la vida por aquellos que regañadientes te admiten en su medio, es duro luchar con los problemas propios y con los de los demás, y encima hay que vivir alerta para que la corrupción que te rodea no te llegue a salpicar. Este es el logotipo nuestro que tenemos, sí. Es un velero que la quilla, y es una Biblia abierta, está girando sobre el Nuevo Testamento
porque el antiguo ya pasó, era la religiosidad judía, ya pasó la religión, ahora vivimos la relación con Dios. La ACP, de las siglas Asociación Cristiana de Policía, y el sol alrededor del emblema policial. Bueno, no solo trabajas con policías y guardias civiles en esa labor evangelística que haces, visitando cuarteles, visitando comisarías, sino que también has trabajado con delincuentes a los que les has hablado de Dios y se han convertido y han abandonado ese mundo delincuencial. Sí, han abandonado el mundo de la delincuencia, unos que no se han terminado convirtiendo, pero la palabra de Dios no vuelve vacía, dice el Señor que mi palabra no volverá a mí vacía. Los que han recibido, antes o después, pues tendrán que dar una respuesta al Señor, positiva para su salvación o negativa para su condenación. Pero también tengo creyentes, delincuentes, recuerdo de momento 3, que no solamente dejaron el mundo de la delincuencia, sino que están sirviendo al Señor. A otros vinieron al Señor después de que yo dejara la obra, porque yo empecé a trabajar en el Evangelio con delincuentes porque me compadecí de ellos, y entonces los que yo veía rescatables, pues les hablaba del Señor, y en vez de mandarlos a la cárcel, pues hablaba con los jueces, porque yo trabajaba para los jueces, y entonces ellos me decían, pues Blas, muy bien, sí, porque en la cárcel no se rehabilitó, aunque dice que las penas privativas de libertad, dice la Constitución, que debe ser orientada a la reinserción, a la reeducación y reinserción social, pero yo he estado de jefe de prisión en Ávila, de jefe de la Guardia de Prevención de la cárcel de Ávila, he estado varios años, y yo sé cómo entraban ahí la droga, las novias cómo le mandaban las mismas papeles sé que el papel lo mojaban en agua con cocaína, luego lo secaban y mandaban ahí la carta, o sea, muchas maneras, pero en los centros cristianos no, ya no podían ni fumar de entrada, ni tomar alcohol, nada, entonces los que resistían y eran fuertes salían victoriosos. Y muchos que han conocido del Señor, no al Señor, sino del Señor, pues se han rehabilitado. Entre ellos está Jesús, muy amigo mío. Y otros, pues después de rehabilitarse, pues ellos tienen ministerio evangélico, como es Víctor, como es Antonio, y creo que Juan también. Entonces, el Señor hace nuevas todas las cosas. Y ahora pues aquí me estoy dedicando en Jaén a formar campamentos de los Gedeones. El Señor me ha regalado un muchacho que vale mucho, Andrés, para presidente. Y yo estoy ayudándole a él también. Y estamos pues haciendo todo lo que podemos, visitando cuarteles, comisarías, llevando el Evangelio. Para terminar con esperanza voy a leer Mateo 11:12, que dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces ahí estamos, mira, tú, yo y muchos más valientes. Sí. Un día decidimos seguir al Señor. Así que, Blas, un placer, tenemos muchísimas esperanza. Gracias por contarnos tu experiencia de vida, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros, Ana Cafarnaúm, por la asociación preciosa que formáis y por permitirme formar parte de vuestro programa. Muchísimas gracias, Ana Gloria. Pues un abrazo, Blas. Otro grande para ti. Hemos llegado al final de una etapa. Espero que hayáis disfrutado de viendo nuestras entrevistas, como yo haciéndolas y preparándolas, y Eva editándolas. Os damos las gracias por seguirnos fielmente semana a semana y nos despedimos hasta septiembre, donde volveremos con más entrevistas y más contenidos. Feliz verano, felices vacaciones, que Dios os bendiga y hasta la vuelta. Adiós.